Amigos, hoy esta carta va a tratar sobre los huevos de Pascua en relación con la fecha que se acerca de la Semana Santa, ¿no? Nosotros no tenemos la tradición de los huevos de Pascua, los vemos en algunas vitrinas de los grandes supermercados, pero no es nuestra tradición. Pero es la tradición de Europa, de los países cristianos del hemisferio norte, donde hay 4 estaciones. Vamos a explicar por qué pasa con eso. Los huevos, como sabemos, y ya lo hemos hablado, están cargados de mucho simbolismo, ¿no? El huevo, pero particularmente el huevo es símbolo de 2 cosas, de la fertilidad y de la resurrección, del inicio de un nuevo ciclo. Y por eso es tan importante en la tradición cristiana, porque para nosotros, los cristianos, los huevos representan la resurrección, mejor dicho, representan el sepulcro vacío del cual salió Jesús una vez producida la resurrección. Es el sepulcro vacío de la tumba de Cristo, una vez que se produjo la resurrección. Dejémoslo hasta ahí y vamos a otra parte. En la Semana Santa española, donde estaba muy arraigado la tradición cristiana, no se comía carne ni se comía huevo, a menos que se tuviera una dispensa especial, lo que se llama la bula papal de la indulgencia. En este caso sería láctea o de carne o lo que fuera. Ya lo hemos dicho en otro programa, en otra carta. Pero a pesar de eso, el domingo era un día de gloria, de alegría. Era el domingo de Pascua, el domingo de la resurrección. Y entonces la gente se reunía en las iglesias europeas cristianas, de tradición cristiana, para intercambiar regalos. Entre esos regalos, el más importante eran los huevos de Pascua. Eran huevos de cerámica, adornados bellamente, con dibujos, textos. Era realmente un derroche diríamos, de arte. Y esos huevos se convirtieron en una tradición cristiana en las iglesias de Europa a partir del siglo XII. Pero nunca los especialistas en la tradición, revisando la Biblia, no consiguieron ninguna mención de la Biblia, de los huevos de Pascua y de esa tradición. Y entonces, simplemente se pensó que era algo que se había añadido a la tradición cristiana y no había muchísimas explicaciones. Hace varios años, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, en la zona de Kiev, que es la capital, unos arqueólogos consiguieron muchísimos huevos de cerámica adornados con dibujos muy bellos y colores variados, ¿no? Esos colores tenían significado. Los amarillos, anaranjados, incluso dorados, representaban el sol, mientras que los colores azules representaban el cielo, y así había diferentes representaciones para cada color, y había también muchos dibujos y escritos. Incluso había la tradición de que a los viejos se les regalaba un huevo de Pascua con muchísimas inscripciones y dibujos, porque se consideraban que esos viejos estaban llenos de experiencia, y por supuesto se expresaba esa experiencia a través de los dibujos de los huevos de Pascua que estaban en cerámica. ¿A quién pertenecían esos huevos de Pascua? En Ucrania, en el periodo entre 5500 y 2750 a.C.,
5.550 y 2.750 antes de Cristo, habitaba en la región cercana a Kiev una civilización neolítica tardía, que era de los tripilianos, que celebraban ostentosamente la llegada de la primavera. Todos los pueblos que tienen 4 estaciones, la llegada de la primavera es la llegada de la alegría, de la floración, del reverdecimiento de los campos, del inicio, de un nuevo inicio con alegría, ¿no? Y además es la llegada, diríamos, en cierta manera, una ventaja de un clima más cálido, más agradable. Y bueno, había una gran alegría, y esa alegría se hacía patente en los huevos de cerámica que utilizaban esa cultura. Esos huevos de cerámica tenían un nombre, se llamaban pisanki, y se regalaban en los lugares de encuentro de la sociedad tripiliana de la época mucho anterior, varios miles de años antes de Cristo, ¿no? Y eran adornados con bellísimos colores, ¿no? Pero ahí estaba todavía una parte de la respuesta de los huevos de Pascua modernos. Una parte de la respuesta porque era una tradición pagana, no cristiana. Hasta que en el año de 988 Ucrania se convirtió al cristianismo. Y entonces en las iglesias se seguían regalando los huevos de Pascua, pero cambiando un poco la estética del huevo de Pascua, es decir, cambiando un poco la representación, y se hizo una especie de fusión de las dos interpretaciones, de la interpretación pagana, de alegría por la llegada de la primavera, y de interpretación cristiana por la resurrección de Cristo. Que se me olvidó decir antes que esa tradición se produjo a partir se generalizó, diríamos, a partir del siglo XII en toda Europa, pero comenzó en Ucrania del siglo IX, del siglo X después de Cristo. Bueno, y se me olvidó decir que los huevos eran de cerámica, generalmente muy adornados, bellamente dibujados, y con textos y colores intensos, colores oscuros, se regalaban a los viejos, cargados de experiencia. Pero lo que no dije fue que los que tenían menos dibujo, colores claros, blancos, donde predominaban los colores blancos y con poca ornamentación, se regalaba a los jóvenes, porque estaba entregándose un mensaje de que los jóvenes tienen toda su vida por escribir y desarrollar un destino y escribir una experiencia. Bueno, señores, esa es la tradición de los huevos de Pascua, que en otras tradiciones, en las tradiciones europeas, cristianas europeas, se celebra, entre otras cosas, regalando e intercambiando huevos de cerámica bellamente adornados. Nos veremos en la próxima carta. Si les gustó esta carta, por favor, pónganle clic y continúen con la próxima carta lo más pronto que puedan. Un abrazo y preparémonos para la Semana Santa. Gracias, nos vemos.